desde Pichitangui, Rolunco, Cristóbal Colón y el primer encuentro de dos mundos. En el año 1492 merece un lugar de relieve en el calendario histórico del mundo occidental. Aquellos 12 meses constituyeron un tiempo pródigo en sucesos importantes: la caída del reino islámico de Granada y el fin de la Academia Platónica de Florencia aportaron materia más que suficiente para impresionar a los contemporáneos. A su luz bien podía pensarse que el mundo estaba asomándose a los inicios de una nueva era. Sin embargo, el evento llamado a convertirse ese año en el eje divisorio de la historia tuvo lugar en un escenario del todo inesperado, a muchos kilómetros de los centros neurálgicos del poder y la cultura de Europa. Durante los primeros días del mes de octubre de 1492, dos ínfimas carabelas y una nao enfrentaban trabajosamente la furia de los elementos y los terrores de la imaginación. Las frágiles embarcaciones llevaban más de 30 días en el mar, desplegadas sobre el inmenso escenario del océano Atlántico. Parecían míseras cáscaras de nuez flotando sobre la superficie de las aguas. Sus moradores habían comenzado a resistirlo. El hambre, la sed y los temores parecían haberlos inmovilizado. Los miedos incubados en el antiguo imaginario medieval se ensayaban con los tripulantes. Internarse en el Atlántico, Mare Tenebrosum, como usualmente se le llamaba, era dar un paso hacia lo desconocido. Aguas espesas, piélagos hirvientes, engendros marinos. Al caer el sol, los más dados a fantasear podían sentir sobre la nuca el aliento de los monstruos voraces que decoraban los extremos de los mapas antiguos, indicando el fin de la tierra. Los marinos avesados de tal vez se burlaban de sus temores, pero no por eso dejaban de mirar con inquietud el futuro. ¿De dónde sacarían los medios para volver después de 30 largos días de navegación? ¿De qué se alimentarían? ¿Cómo apagarían la sed? Aunque temieran decirlo en voz alta, muchos intuían que la aventura había llegado a un punto que ya no admitía retorno. Atrás había quedado el optimismo de los días previos a la travesía, cuando Cristóbal Colón había echado mano a las carabelas, reclutando a la marinería con la ayuda de los hermanos Pinzón, o cuando había cambiado a una de ellas el nombre de Marigalante, que también cuadraba a las mujeres que esperaban a los marineros en los puertos, por el mucho más solemne y glorioso de Santa María. Aquellas jornadas de navegación se las habían hecho eternas. La misma certeza inicial de que el almirante hubiera hallado la ruta hacia las Indias, justo por el punto donde coincidían los vientos alisios y la corriente ecuatorial, se había reducido a un recuerdo insignificante perdido en medio del océano. Con el correr de los días, la situación se había vuelto más y más desesperada. El mar parecía habérselos tragado y nadie, ni el más avesado de los marineros, tenía siquiera una sospecha de su propia posición en el mapa. ¿Cómo podía ser de otro modo? Los métodos de orientación usados en aquel tiempo eran lastimosamente rudimentarios. Se reducían a una brújula y a un cuadrante para calcular la latitud. La velocidad simplemente se suponía. Todos esos elementos se combinan para rastrear la posición del barco en el mapa. Si a esto se agregaba que tampoco el destino estaba claro, ya tenemos el panorama completo. Hubiera sido un verdadero milagro que los cálculos de cabina se ajustaran a la realidad. Hoy sabemos, por ejemplo, que Colón llevaba dos registros de la travesía, uno para sí mismo y otro para la tripulación. En este último se preocupaba de suavizar los datos y de acomodar los resultados. Necesitaba mantener a cualquier precio la calma en la marinería. La ironía era los datos que entregaba a la tripulación eran más veraces de los que conservaba para sí.
Lo cierto es que a esas alturas, con la dotación alterada y el mismo Colón desorientado, el resultado de la expedición parecía por lo menos incierto. El 9 de octubre se produjo un motín en las 3 embarcaciones. El viaje había durado ya demasiado y la tripulación no estaba dispuesta a perseguir un sueño a costa de su vida. Gracias a los hermanos Pinzón, el almirante logró restablecer su autoridad, pero solo después de prometer que, si en 3 días no encontraban tierra, regresarían a España por donde habían venido. En realidad tal promesa era imposible. A esas alturas carecían de agua para enfrentar el viaje de regreso. Hasta el 11 de octubre estuvieron en Ascuas. Los marinos contaban los minutos esperando que se cumplieran los días acordados a la tregua. Colón, separado del mundo y hundido en su camarote, solo pensaba en qué haría para devolver la calma a sus hombres cuando el plazo fatal acabara de cumplirse. En medio de aquellas tensiones ocurrió lo que nadie parecía esperar a esas alturas. De un momento a otro la historia manifestó un nuevo rostro. Las aves, las mismas que había dado la buena noticia a Noé, comenzaron inesperadamente a surcar los cielos. Troncos de árboles y pedazos de madera surgieron inesperadamente en medio de las olas. El viento aumentó y al anochecer de ese mismo día, en medio de general expectación, se escuchó en la pinta el ansiado grito «Tierra». Los marineros prorrumpieron jubilosamente en vítores, olvidando todas las tensiones de las jornadas precedentes. Al día siguiente pondrían pie en las fabulosas tierras del Gran Khan, el país de la seda y las especies. Lo habían logrado. No había sido un espejismo engañoso, bastaba alargar un poco la mano para palpar la ribera. Fue una larga noche. Mientras esperaban el amanecer, la tripulación imaginaba los famosos palacios con tejas de oro, los muelles de mármol, las naves chapadas en laca, el interminable desfile de elefantes con torrecillas de plata sobre el lomo, todo lo que Marco Polo había narrado en sus viajes al oriente, y sobre todo los resplandores del oro, los mismos que habían iluminado aquella aventura sin precedentes. Se trataba de una hora gloriosa, el almirante podía sonreír satisfecho. ¿Quién era el artífice de aquella expedición que estaba a punto de ensanchar para siempre los límites del mundo occidental? La figura de Colón se encuentra hasta el día de hoy envuelta en el misterio. No tenemos muchos datos para rehacer de su vida, especialmente antes de su expedición ultramarina. Apenas podemos conjeturar que habría nacido en Génova en torno a 1451, en aquella próspera república. Colón había aprendido desde sus primeros años el arte de navegar, enrolado como grumete en alguna de las flotas comerciales de la ciudad. Se había acostumbrado a observar la tierra desde la perspectiva del mar. Sí, así fue. Sus tempranas ocupaciones le ofrecieron experiencias a raudales. Él mismo afirmaría más tarde que a lo largo de sus años de juventud había visto todo el levante y el poniente. Seguramente habría viajado desde el límite del Mediterráneo cristiano, Quíos, hasta el extremo del Atlántico conocido, Islandia, no sin pasar alguna vez por Guinea. Recorriendo el mundo en calidad de agente comercial, habría sufrido las aventuras propias de la vida del mar, tempestades, remolinos, naufragios y piratas. Al hilo de la conjetura, podemos decir que fue precisamente uno de estos azares lo que lo condujo a Portugal en agosto del año 1476. Víctima de corsarios, llegó como náufrago a la ciudad de Lisboa, que por aquella época constituía un activo emporio comercial en donde se hacían grandes negocios con el comercio ultramarino. El recién llegado pareció encontrar de inmediato su hueco en la sociedad lisboeta. Continuó trabajando para sus patrones genoveses y, aprovechando las circunstancias, se inició en el arte de dibujar mapas de navegación. Poco después incluso se casó con portuguesa. Felipa Muniz de Parestrelo pertenecía a la nobleza de aquellas tierras y aunque su linaje estaba bastante venido a menos, la familia todavía conservaba una hacienda en una remota isla atlántica, Porto Santo. Se trataba de un menudo e insignificante islote cercano a Madeira,
que se adelantaba como un ínfimo balcón sobre el Atlántico. Aunque no parecía gran cosa, guardaba un secreto preciado. En la casa del suegro, por aquel entonces fallecido, se encontraban las cartas y papeles de un viejo marino. La madre de Felipa, viendo que tenía un yerno a quien fascinaban tales relatos, se las entregó. No conocemos su contenido, pero muchos historiadores han adivinado en esas amarillentas cartas de mareas la distancia y la ruta que siguió Colón para atravesar el mundo. Desde aquel entonces, el hábil genovés se había dedicado acuciosamente a recorrer indicios que probaban la viabilidad de aquel propósito: testimonios, noticias, tradiciones, leyendas. Otra historia tan misteriosa como no confirmada viene a sazonar la configuración del proyecto. Según algunos, por aquellos días el mar había arrojado a las costas de Porto Santo un piloto moribundo. Colón se habría albergado en su casa, cuidándolo hasta su muerte. Durante su agonía, el marino habría certificado la existencia de tierras camino al poniente en el grado 28 del paralelo norte, a 750 leguas de las Islas Cristianas. En 1527 Bartolomé Las Casas avaló esta hipótesis, afirmando que Colón estaba tan cierto de descubrir lo que descubrió y de hallar lo que halló, como si dentro de una cámara con su propia llave lo tuviera. Y aunque no existe certeza sobre el hecho, tampoco es descabellado pensarlo. No son pocos los indicios de presencia europea en América pocos años antes de la llegada de Colón. Una avanzada de este tipo permitiría, además, explicar otro de los grandes misterios de la expedición. Aunque los planes del almirante estaban plagados de errores de apreciación y carecían de cualquier consistencia científica, lo cierto es que hubo al menos dos cosas sobre las cuales jamás dudó y a las que atinó en pleno: la distancia, 700 leguas desde la isla de Hierro, y la ruta, la línea de los vientos alisios. Desde luego, aquellos indicios no sugerían otro continente, simplemente proponían llegar a las lejanas tierras de Cathay y Zimpango, es decir, la China y el Japón, por una ruta totalmente alternativa. Una vez que el proyecto hubo fraguado, llegó el momento de realizarlo. Apoyado en contactos familiares, Colón se presentó en 1483 en la corte del rey portugués Juan II. Era preciso un patrocinio real para su empresa, y Portugal siempre había sobresalido por su interés en los mares. Su tradición naviera lo había llevado a descubrir nuevas rutas, a perfeccionar el diseño de las embarcaciones y a manejar con soltura los instrumentos de orientación. Hubiera debido tener éxito, pero la suerte no lo acompañó. La impresión que dejó en la corte fue lamentable. Los cronistas portugueses no dibujan a un Colón altivo, descortés y rebelde. Seguramente quiso mostrarse seguro y asertivo. Necesitaba dar la mejor de las impresiones, y como suele suceder en estos casos, ofreció la peor. Se dice que, a pesar de aquella decepción, el rey de Portugal quiso verificar por sí mismo aquel plan descabellado. Tenía razones para hacerlo. Encontrar la ruta a Cathay y a Zimpango equivalía a disponer de un imperio nunca antes soñado. Con esas consideraciones en la mente, el soberano encargó un estudio científico sobre el tema. Y aunque oficialmente el informe fue negativo, el monarca decidió, sin salir de dudas, acometiendo el proyecto a espaldas de aquel pedante. Que el mundo era redondo no suscitaba ningún problema. Se trataba de una convicción del mundo antiguo que nunca había sido desaparecida a lo largo de los siglos del medioevo. El problema era otro: la distancia y la ruta. ¿Qué anchura tenía el océano? Se trataba de una discusión en la que parecía imposible poner de acuerdo a Aristóteles, Eratóstenes, Estrabón, Séneca y los muchos otros que se habían ocupado del tema. Por lo demás, ¿qué podían saber aquellos sabios de biblioteca acerca de una cuestión como esta?
Con estas ideas en la cabeza, Juan II se había lanzado a la aventura. Su estrategia de prescindir de Colón abarataba notablemente los costos. Aquel insolente advenedizo había solicitado el título de gran almirante del mar Océano, el virreinato de las tierras descubiertas y un diezmo de los beneficios. Los navegantes contratados por el rey se conformaban con derechos bastante más exiguos. Con todo, Colón se había guardado su más preciado secreto, la ruta, y a pesar de tantas baraturas, sin mapas, la expedición había marchado directa al fracaso. Al ver los resultados, el rey de Portugal no había tenido más alternativa que archivar rabiosamente el proyecto. Muy poco después, cuando en 1487 las carabelas de Bartolomé Díaz doblen el Cabo de Buena Esperanza, es decir, el punto en que la costa africana deja de correr hacia el sur y se endereza hacia el norte, Portugal perdería todo interés en la empresa. Ya no necesitaba ninguna ruta alternativa. Oriente le abría sus brazos por debajo del África. Sin esperanza de encontrar apoyo en Portugal, Colón decidió cambiar de horizontes, marchó a España y, aprovechando algunos contactos familiares, se estableció en Palos. Por aquellos días era un hombre derrotado, viudo, sin dinero y con un hijo pequeño que alimentar. Estaría llegando al fin de su carrera como descubridor. En realidad hacía falta algo más que un par de negativas para desanimar a Colón. Siempre había tenido la convicción de que había nacido para grandes empresas. Aquel proyecto grandioso lo había afianzado en la misma persuasión. ¿Por qué entonces había de rendirse? Hoy podían reírse de él, despreciarlo y humillarlo, que lo hicieran. El tiempo le daría la razón. Algún día su nombre alcanzaría la gloria de haber dividido la historia en dos. Con pensamientos como estos, Colón engañaba a la pobreza que día a día apretaba el cerco a su alrededor. En su fuero íntimo, simplemente esperaba que el destino o la providencia le abrieran una puerta antes que fuera demasiado tarde. Inesperadamente así fue. Muy cerca de allí, en La Rábida, había un monasterio franciscano con el cual el futuro almirante no tardó en trabar contacto. Uno de sus frailes, Fray Antonio de Marchena, era un experto cosmógrafo. Aquel religioso tuvo la paciencia necesaria para escuchar a Colón. Los hallazgos de Porto Santo, los sueños del Oriente y las derrotas en la corte lusitana, a los pocos días, Marchena se había dejado fascinar por su discurso. Hay quien dice que el visionario genovés le contó el secreto que jamás había revelado al rey de Portugal, la ruta. Y no es improbable que el ladino almirante lo haya hecho bajo secreto de confesión, con el fin de evitar cualquier divulgación inesperada. Lo cierto es que este contacto le fue valiosísimo. Le procuró dos herramientas de las que carecía por completo. En primer lugar, le ofreció una base científica para su proyecto, una vistosa multitud de citas tomadas de antiguos textos clásicos. Tal vez no constituyeran un gran fundamento teórico, muchas de ellas ni siquiera concordaban entre sí, pero bastaban para hablar de igual a igual con los sabios de su tiempo. En segundo lugar, el franciscano tenía literalmente santos en la corte. Era amigo confesor de la reina Isabel, lo que le ofrecía un pasadizo de lujo a los centros de decisión monárquica. Este último poseía una importancia vital. Aquellos años no eran buenos para solicitar audiencias. Los reyes católicos se hallaban intensamente involucrados en la conquista de Granada, el último bastión islámico de la península, y apenas tenían el tiempo y la serenidad para atender proyectos nuevos. Después de muchas insistencias, Colón pudo presentarse ante los reyes el año 1486. Según Antonio de Herrera, el almirante era por aquella época alto de cuerpo, el rostro luengo y autorizado, la nariz aguileña, los ojos azules, la color blanca que tiraba a rojo encendido, la barba y los cabellos rubios, gracioso, alegre, bien hablado y elocuente.
Era evidente que había aprendido la lección portuguesa. Ahora se manifestaba brillante y pulsaba eficazmente los resortes de la persuasión. Cuando hablaba de su viaje sabía traducirlo a acuerdos a las ambiciones de su auditorio. Unas veces apelaba al oro y a la riqueza, otras al poder y a la ambición. En ocasiones hablaba con suprema unción de las almas que se conquistarían para Cristo, y no pocas veces profetizaba la futura derrota del Islam, atenazado inflexiblemente entre dos frentes enemigos. Esa, al menos, era la cara que había aprendido a mostrar en la corte, pero en realidad era un hombre duro e inflexible. Al discutir su proyecto se mostraba áspero e impositivo, y gustaba arrojarse una autoridad que en realidad no tenía. No aceptaba nada de contradijera sus ideas, aunque fuera un detalle sin importancia. Tendía a ser desconfiado y nunca ponía sobre la mesa todas sus cartas. Cuando se le planteaban objeciones, se le ingeniaba para responder siempre a medias. Sufría solo de pensar que alguien podía robarle su gran idea. Esto no le impedía ser un experto negociador. Si bien guardaba celosamente sus secretos, daba siempre a entender que sabía más de lo que hablaba. A pesar de todo, los reyes se manifestaron satisfechos después de aquella entrevista. Por mandato real, una comisión de hombres sabios se reunió en Salamanca para examinar el proyecto. Llegado el momento, Colón echó a mano a toda una batería de citas para demostrar que la distancia era navegable. Aristóteles, Séneca, Estrabón, Ptolomeo, Averroes, la Biblia. Nada se quedó en el tintero. El Atlántico, afirmó el futuro descubridor con aplomo absoluto, no podía ser más ancho que el Mediterráneo. La comisión sometió a riguroso examen la empresa. Lamentablemente, el informe fue lapidario. Aquel viaje era, en el lenguaje de los examinadores, temerario, oscuro y contrario a los designios de Dios. En realidad, los sabios tenían razones para afirmarlo. Colón pretendía ir a Japón y a la China. Nunca había postulado que existiera otro continente en medio. Había cuenta de la dimensión de nuestro planeta, hubiera sido completamente imposible realizarlo. El genovés, de hecho, suponía un diámetro terrestre que no cubría ni la mitad del real. Víctor Hugo lo dirá con total simpleza 4 siglos más tarde. Si Colón hubiera sido un buen cosmógrafo, jamás hubiera descubierto América. Para completar el panorama, el genovés no parece haber estado en forma el día que compareció ante los sabios de Salamanca. Dejó ver su ignorancia en cuestiones científicas elementales que pusieron razonablemente incómodos a los entendidos. ¿No sería un charlatán este marino visionario? A pesar de todo, los reyes católicos no mataron el asunto, con la prudencia propia de un buen soberano. Dieron a entender que miraban con simpatía el proyecto, dejándolo para cuando más desocupados se viesen. Comenzaba el largo viacrucis de Colón. Cesante, perseguido por la pobreza y con la obsesión del viaje en la mente, el futuro almirante no parecía capaz de inclinar la balanza a su favor. Ir a la derecha por los mares de la izquierda constituía una empresa que nadie parecía considerar con seriedad. Impotente, abrumado, Colón debe de haber pensado con rabia en los 10 años de guerra que habían librado los reyes católicos para hacer propia Granada. Miles de ducados y vidas humanas gastadas en esa empresa. Y él no pedía más que un par de carabelas para conquistar un imperio. ¿Cómo luchar contra aquella ceguera? España no tenía oídos para el proyecto que le convertiría en la cabeza del mundo. Por primera vez, el paso del tiempo comenzó a minar su resistencia. Pensó entonces en poner su proyecto bajo bandera inglesa o francesa. Tal vez la suerte le sonriera en otra corte más propicia. Corría el año 1491. Poco antes de abandonar España, Colón quiso hacer una postrera visita a la Rábida, el único lugar donde se había dado crédito a su empresa. Allí los frailes lo convencieron de darle una última oportunidad a la corona. Mal que mal, la rendición de Granada esta vez era inminente. Colón solicitó
desganadamente una entrevista. Y contra todo pronóstico, la respuesta de los reyes fue escueta y esperanzadora. Se le enviaron 100 florines para que se vistiera decentemente y alquilara una mula. Debía reunirse con la corte en Santa Fe. Al parecer la reina Isabel no había olvidado a aquel aventurero brillante y sugestivo que le había prometido un imperio a cambio del dinero para 3 carabelas. Es verdad que la oferta parecía descabellada. El rey Fernando pensaba que Colón era un farsante mercachifle, con quien no valía la pena invertir siquiera el tiempo de una entrevista. Pero la intuición de su mujer pesaba mucho en la corte, tal vez más en el sentido común de los sabios. Por lo demás, la sola posibilidad, aunque fuera ínfima, de ganar la carrera de los mares a Portugal hacía la empresa irresistible. Una vez en Santa Fe, los buenos presagios se consolidaron. Desde el inicio, la decisión pareció ya tomada, y más que cuestiones científicas, se debatieron pagos, porcentajes y emolumentos. La discusión fue ardua. Las pretensiones de Colón eran desmesuradas. Los reyes debieron de negociar con él entre la sorpresa y la irritación. Era como si aquel muerto de hambre se presentara en la corte con la absoluta certeza de que encontraría oro a puñados. Con todo, el futuro almirante se mantuvo impertérrito y no se dio un palmo. Tenía alma de comerciante y cuando se trataba de fijar un precio no lo incomodaba las esperas ni lo alteraban los regateos. Después de tanto tiempo, nadie le quitaría lo que sus ojos le correspondía. En realidad, los años de pobreza en España lo habían vuelto desconfiado e inflexible con las cuentas. Aquel viaje debía hacerlo rico a toda costa. Jamás tendría otra oportunidad como esta. Era preciso jugarlo todo a una sola carta. O se hacía en sus términos o simplemente no se hacía. ¿De dónde provenía tanta exigencia? ¿Acaso los fulgores del oro lo hacían perder la sensatez? Seguramente. El mismo Colón, duro e intransigente con los reyes, se mostraría después mezquino, despótico con sus subordinados. Meses más tarde, en un acto turbio y arbitrario, el almirante escamotearía a uno de sus marinos, Rodrigo de Triana, el premio ofrecido por el rey a quien primero avistara tierra. Según Colón, él habría visto las orillas antes que el vigía lo gritara desde su puesto. En la corte, sin embargo, la dureza de Colón estaba comenzando a agriar el ambiente. En medio de aquel tira y afloja, los reyes perdían la paciencia. Llegó el momento en que el genovés, derrotado, no tuvo más salida que hacer las maletas y marcharse. Pudo haber sido su postrer fracaso, pero el destino dio un último golpe de mano. A las afueras del pueblo los hallaron encontrar inesperadamente mensajeros reales para traerlo de vuelta. Al día siguiente se firmaron las capitulaciones en los mismos exactos términos que Colón había establecido desde el inicio. Sería almirante vitalicio y como tal detentaría el control del comercio marítimo. Tendría además el cargo de virrey y gobernador de las tierras descubiertas, 1/3 de los beneficios y un diezmo de las mercancías movidas por el almirantazgo irían a engrosar sus arcas. Finalmente, Colón lo había logrado. Desde aquellas conversaciones solo se había pasado un par de meses, pero qué distantes parecían ahora que Colón estaba a punto de poner pie por primera vez en las tierras que él mismo bautizaría como San Salvador. La riqueza con que había soñado durante tantos años se encontraba a un tiro de piedra. Ese era el sentido de Colón y sus marinos. Para aquella expedición el éxito tenía un solo nombre: oro. En su imaginación afiebrada, el oriente lo producía a raudales. Estaban a un tris de poner sus manos en el precioso metal que los alquimistas medievales habían buscado entre libros y alambiques durante siglos. Como dirá Colón años más tarde, disimulando apenas su codicia: el oro es un producto excelente,
del oro es de donde vienen las riquezas. El que tiene oro puede hacer todo lo que se le place en este mundo. Con oro se puede incluso entrar a las almas en el paraíso. Lamentablemente, muy pronto la realidad se encargaría de deshacer sus ilusiones. La expedición había pasado del motín a la euforia en unas cuantas horas. Bastarían otras pocas para sumirla de nuevo en el abatimiento. El espectáculo que Colón y sus marinos tuvieron por delante el 12 de octubre de 1492 fue tan hermoso como excepcionante. Playas idílicas, aguas tibias, árboles verdes, frutos maduros, pero de oro nada. Genuflexo en la arena, Colón tomó posesión de las tierras en nombre de los reyes de España, mientras a su alrededor iba poco a poco reuniéndose un grupo de nativos sonrientes, desnudos y sorprendidos. No se trataba de un cambio menor. Las magníficas ciudades de Catay y Zipango se habían convertido en una mísera aldea compuesta por unas cuantas chozas. Los altísimos dignatarios que debían salir a recibirlos se habían transformado en un puñado de salvajes que curioseaban amigables. Nada de esto cuadraba con las ideas de Colón, que dedicó los 3 meses siguientes a recorrer el mar de las Antillas con la secreta esperanza de que la próxima isla fuese el ansiado Japón. Ninguna lo fue. Por todas partes los indios parecían pobres y atrasados. De vez en cuando asomaba alguna argolla de oro pendiendo en la nariz de algún cacique nativo. Los españoles se encargaban de cambiársela de inmediato por chucherías, cascabeles, anillos de lata, cuentas de vidrio, pero aparte de eso, nada. En alguna ocasión, los naturales hablaron de una isla llamada Cuba, extraño nombre para Zipango. Colón exultó, ahora sí que la riqueza se encontraba a la vuelta de la esquina. Un par de días bastaron para desanimarlo. Tampoco allí encontró rastros de otra cosa que no fueran los mismos nativos que poblaban los archipiélagos. Mientras el almirante y su estado mayor lidiaban con el desánimo, la tripulación encontró otros medios para superar sus frustraciones. En realidad, después de algunas semanas, ya no tenían tan mal juicio de su inesperado destino. De hecho, estaban fascinados por la libertad con que las mujeres de aquellas tierras los habían recibido. Para comprender tal reacción es preciso poner en el contexto. Los descubridores que habían llegado a América eran católicos. La sociedad y la cultura a la que pretendían valoraba el dominio y la continencia. Esto significaba que, por las buenas o por las malas, todo era medianamente contenido. Pues bien, al llegar a las costas de América, les pareció recuperar el paraíso perdido. Años más tarde, Fernández de Oviedo exclamaría: no se comprende bien si en son de crítica o de júbilo, que aquellas mujeres eran las mayores bellacas y las más deshonestas y libidinosas que se ha visto en la tierra. Después de haber sufrido largas semanas de forzado celibato, aquellos toscos marinos reclutados en los puertos de Andalucía podían finalmente darse aires de pachas, especialmente a costa de los ingenuos esfuerzos diplomáticos realizados por los indígenas durante las primeras semanas de su estadía en América. Tuvieron que pasar muchos días para que los indios comenzaran a mostrarse reticentes ante los recién llegados, ahorrando a sus mujeres el trabajo de anfitrionas. Con todo, el placer hispano no fue enteramente gratis. Entre sus recuerdos, los marinos llevaron a Europa el virus de la sífilis. No se trataba de un detalle menor. Los indios sabían muy bien cómo combatir aquella punzante infección que parecía instalarse para siempre en el cuerpo, pero se cuidaron mucho de revelar sus secretos. Desde allí Colón marchó a la futura República Dominicana, que pasó a llamarse La Española. En aquella isla un cacique los recibió con gran pompa y les informó que habían lugares en los cuales nace mucho oro, hasta decirles que había isla que era toda de oro. Aunque el oro nunca fue hallado, el accidental naufragio de la Santa María
ofreció la ocasión para organizar la primera colonia europea en el Nuevo Mundo. Finalmente, a mediados de enero de 1493, las hostilidades de los indios caribes aconsejaron el regreso. El viaje de vuelta fue tan accidentado como el de ida. Colón, sin embargo, mostró la misma clarividencia extraordinaria para encontrar la ruta oceánica en el paralelo de las islas Azores. Y después de un peligroso paso por Portugal, llegó finalmente a mostrarse a los pies de los reyes católicos, a quienes encontró en Barcelona. No había ya hallado especias ni oro a raudales, pero los nativos, los papagayos y los productos exóticos que habían embarcado serían más que suficiente para abrir el apetito real. La noticia de su regreso se extendió como un reguero de pólvora por la península. Inmediatamente comenzaron las disputas diplomáticas entre España y Portugal. Hubo que recurrir al Papa para zanjar el asunto. En 1493, la bula Intercaetara estableció una línea demarcatoria a 100 leguas al oeste de las Azores. Más tarde, el Tratado de Tordesillas trazó el límite en el meridiano 46, dejando Colombia, Venezuela y Centroamérica en manos de España y permitiendo a Portugal instalarse en Brasil, lo que haría 6 años más tarde con el conquistador Pedro Álvarez de Cabral. Al conocer el tratado, las cortes europeas comenzaron a inquietarse. El rey de Francia exclamó indignado: antes de aceptar el reparto, quiero que el Papa me muestre la cláusula del testamento de Adán, donde se dispone que el mundo pertenezca a españoles y portugueses. Urgencias análogas comenzaron a llegar desde Holanda a Inglaterra. Nadie estaba dispuesto a marginarse de aquel reparto. En medio de aquella efervescencia, Colón vivió los momentos más plenos de su vida. Toda Europa se hallaba pendiente de su hallazgo. ¿No era eso lo que siempre había soñado? Fama, reconocimiento, dinero. ¿Cómo estarían recriminándose en la corte portuguesa por haber despreciado sus planes? ¿Qué dirían ahora los que solo unos meses atrás se reían de él? Sí, el almirante se encontraba en la cúspide. Nadie podía dudarlo. Su nombre resonaba en todas las cancillerías de Europa. Desde los más encumbrados políticos hasta los humildes campesinos conocían, valoraban y admiraban su hazaña. A todas luces Colón vivía su hora de gloria, pero duraría poco tiempo. El mismo destino que había tardado tanto en encumbrarlo apenas demoraría unos meses en hundirlo. El entusiasmo por partir fue inmenso. La corona española organizó una segunda expedición con 1200 hombres, la mayor parte militares. La presa en que había puesto las manos el almirante parecía infinita. Era preciso extremar las precauciones. Para defender de eventuales incursiones portuguesas, el reclutamiento no fue particularmente exigente. Desde nobles arruinados hasta delincuentes comunes se enrolaron para la tarea. América se trataba de recibir una oleada de gente de la más variada estofa. Para bien o para mal, la continuación de la tarea quedaba ahora en otras manos. Los últimos años de Colón fueron amargos. Otras veces recorrió el camino de ida y vuelta a América, expediciones durante las cuales sufrió todos los obstáculos que le reservaba el Nuevo Mundo: motines peligrosos, indios hostiles, largas hambrunas, enfermedades de muerte. Nunca logró descubrir el oro que tanto ansiaba. En aquellos años interminables, Colón atravesó un calvario. Absorto en una búsqueda infructuosa de metales preciosos, el mundo que había descubierto se le escapó de las manos. Tuvo que enfrentar acusaciones de desgobierno, nepotismo y afán de lucro particular. Nunca había sido un hombre de mando. Su carácter turbio y sus modos herméticos jamás le habían ganado el apoyo y la lealtad de sus hombres. Menos ahora, cuando sus expediciones incluían gente de toda ralea. En aquel proceso no solo perdió la confianza de los reyes, para quienes se convirtió en un personaje incómodo, sino que tuvo que sufrir el ascenso de nuevos descubridores, todos ellos mejor pagados y más reconocidos que él. Para el genovés aquello fue una tortura. El cielo le negaba lo que todas luces se merecía. Los frutos de él hubiera debido cosechar caían en manos de advenedizos,
¿En qué chiste macabro se habría convertido su existencia? Toda una vida empeñada en alcanzar la gloria, y una vez que parecía finalmente tenerla asida, se le escapa burlonamente entre los dedos. Después de su último viaje, Colón regresó a España para morir en el olvido en el año 1506, completamente marginado de su propia empresa. Jamás supo que había descubierto un nuevo continente. Cerró los ojos pensando que el destino le había jugado sucio. Algo se le había cruzado en el camino, impidiéndole llegar a las ricas tierras de la China y el Japón. Como si todo complotara en su contra, un año después de su muerte, el Nuevo Mundo recibió por primera vez su nombre, América, en honor a un intelectual italiano, Amerigo Vespucci, el primero en sugerir en sus cartas la identidad específica del nuevo continente. La historia parecía decidida a marginarlo de su empresa. Más allá de los muchos juicios que caben sobre la persona de Colón, lo cierto es que después de su travesía el mundo no volvió a ser el mismo. El grito de tierra que resonó en las costas de San Salvador el 12 de octubre de 1492 fue el primer encuentro de dos mundos. Después de Colón, las fronteras del universo se ensancharon, incómodas entre riñas domésticas y amenazas musulmanas. La vieja Europa vio aparecer ante sí inmensas extensiones de tierra, enormes imperios que podían incorporar a su vida económica, cultural y religiosa. Se trata de una empresa épica en la que España y Portugal invirtieron una vitalidad extraordinaria que difícilmente hubiera encontrado cauce en Europa. La ilusión del oro finalmente se cumplió. Durante los siguientes 150 años, los conquistadores sacaron de América decenas de toneladas de oro y miles de toneladas de plata. España tal vez pensó recibir una bendición con aquel torrente de metales preciosos que llegaba de ultramar para repletar sus puertos. Pero como era previsible, aquella riqueza no tardó en convertirse en pobreza. En su cómoda dependencia del metal americano, la península se despreocupó de desarrollar su industria y otras formas sustentables de sostener su economía. El oro provocó brutales alzas de precios y sucesivas bancarrotas de la hacienda real. La riqueza americana escapó de España para difuminarse por Europa, y sus mismos destellos le hicieron objeto de incontables ataques piratas dirigidos a la distancia por Francia e Inglaterra. Con todo, el verdadero escenario del drama fue América. Durante la primera mitad del siglo XVI, la conquista y el sometimiento del Nuevo Mundo marcharon a un ritmo vertiginoso. En pocos años y con muy pocos soldados, España logró transformar los principales imperios indígenas, el azteca y el inca, en sus propios virreinatos. 50 años después de su llegada, sus hombres pisaban las selvas del Alto Perú y las playas de Florida, los desiertos de Chile y los estuarios del Plata. La superioridad bélica europea, junto con la total falta de unidad en la resistencia, constituyeron los factores preponderantes de aquella conquista. Otro elemento contribuyó a hacer mucho más dramática la conquista: las enfermedades, las epidemias traídas por los españoles, la viruela, el sarampión, el tifus y la neumonía. Se convirtieron en sus más temibles aliados, provocando una auténtica hecatombe en la población indígena que carecía por completo de defensa. El resultado fue desolador. En Santo Domingo, por ejemplo, a la llegada de los españoles existía algo más de 1 millón de nativos. 60 años después, más tarde, apenas quedaban un par de miles, y el proceso no se limitó a las islas del Caribe. Durante el siglo XVI, 14 epidemias en México y 17 en Perú se encargaron de diezmar periódica y brutalmente a las poblaciones indígenas. El espectro de la muerte no fue el único que apretó la soga sobre el cuello del mundo indígena. La conquista redujo a muchas poblaciones nativas a un régimen de semi-esclavitud, y la drástica caída de sus dioses terminó de sumirlas en la más completa desorientación. Fue un momento amargo y dramático en el que parecieron haberse desencadenado todos los jinetes del apocalipsis sobre la población nativa. Un mundo entero se derrumbaba ante la mirada imponente de sus hombres. Alto precio el de aquel disparejo encuentro propiciado por las carabelas de Colón. Tendría que pasar mucho tiempo, sangre y heroísmo
para que aquel doloroso parto alumbrara finalmente una América capaz de mirar confiada hacia el futuro.